Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estamos agradecidos al Señor porque hasta aquí nos ha traído con bien el Señor, amén. Parece mentira, pero comenzamos y hoy ya estamos en la cuarta y creemos que va a ser la última clase, así que estemos atentos y toda pregunta que tengamos aprovechemos para hacerla, amén. Vamos a dar comienzo en oración, le vamos a pedir a nuestro hermano Javier que pueda estar abriendo la reunión en oración. El Señor bendiga a su siervo. Padre amado, mucho Dios, te damos gracias. Gracias en esta noche, te damos, Padre, por este día, Padre. Gracias porque tú en este día nos has guardado, Padre. Gracias porque has protegido nuestras vidas en este día, Señor. Gracias, Señor. Padre, que se renueva cada mañana para con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, bendito Dios. Porque a pesar de la lucha, de la prueba, tú permaneces fiel, Señor amado, aleluya, bendito Dios. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, queremos encomendar, Señor amado, bendito Dios, este estudio, este taller, Padre, tan importante, Señor amado, aleluya, bendito Dios, para, bendito Dios, poder enseñar, Señor amado, bendito Dios, para cambiar, Padre, vida, Señor. Sabemos, Padre, bendito Dios, que tú haces una parte, Señor, que tu Espíritu Santo es el que obra en los corazones, las vidas, Padre, bendito Dios, pero también la importancia, Señor amado, de poder, bendito Dios, llevar esa semilla, de llevar el Evangelio, Padre Santo, bendito Dios, a cada vida, a cada niño, a cada adolescente, a cada hermano adulto, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, en esta clase, Señor amado, bendito Dios, bendice la vida de tu siervo, de tu sierva en esta hora, Padre, y úsale, Señor, bendito Dios, como instrumento, bendito Dios, en tus manos, Padre. En esta hora recomendamos todo lo que se haga, bendito Dios, en este lugar, en este tiempo, Padre, en tus manos, Señor, y te damos gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo te decimos amén. Y amén. Gracias. Damos gracias al Señor, amén. Estamos agradecidos por la constancia de aquellos hermanos y hermanas que han estado viniendo a participar de esta clase. Si bien el decir que enseñamos es una necesidad, pero ¿por qué es una necesidad decir que enseñamos? Porque si alguien viene a aprender, tiene que haber alguien que enseñe, amén. Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo con mi esposa es compartiendo un material que creemos que puede dar una orientación para poder conducir un grupo. Y en sí no hemos profundizado en todo el material y en cada una de las frases o de las expresiones, porque en realidad el material está y es accesible a que usted lo pueda leer. Nosotros lo hemos compartido en modo de PDF y ustedes pueden leer y ver. Y una vez más, les recomiendo que lo lean. Hoy antes de venir a la clase, yo estaba nuevamente leyendo mi libro y recordando los apuntes, y cada vez que leemos hay una frase que nos toma la atención y que nos ayuda
a poder recordar y refrescar los conceptos, porque eso es lo que estamos compartiendo, conceptos. Amén, leyes que tienen que ver con la formación de las personas, porque realmente las personas que el Señor nos confía son confiadas por el Señor para que sean formadas y conformadas a la misma imagen del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, con mi esposa han estado la clase pasada viendo la ley de la actividad y viendo la ley de la educación. Estuvieron compartiendo con ella. Y hoy vamos a estar adentrándonos en la ley del corazón. Esta ley del corazón se expresa de la siguiente manera. La ley del corazón es la enseñanza que impacta no la cabeza, sino de cabeza a cabeza. O sea, una ley no es la que impacta intelectualmente, sino la que permite que los corazones se liguen. De corazón a corazón. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, y seguramente lo han notado, que cuando una persona no tiene ese, como comúnmente se dice, ese feeling o esa ligadura, ya se produce un rechazo, ¿no es cierto? Por ahí no sabemos qué es lo que nos va a hablar, pero como a mí la persona no me gusta, ya lo que vaya a decir, ya estoy predispuesto a que no lo voy a recibir. Entonces, como nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, tenemos que llegar al corazón, a que la persona pueda llegar a abrir su corazón y recibir lo que nos fue confiado por el Señor y que queremos comunicarle. Y la enseñanza que va a transformar nuestras vidas es la que recibimos en el corazón. Amén. Luego cuando veamos la ley del estímulo vamos a ver allí que hay una cuestión ahí entre aquello que exteriormente me estimula y aquello que me estimula desde adentro. Y la obra de Dios siempre es de adentro hacia afuera. Y quería que compartiéramos un texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el verso 23. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 23, dice así. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Qué creen? ¿Marta estaba recibiendo la palabra del Señor? No. Ella tenía una idea de la resurrección que era un hecho y ella se había formado que la resurrección iba a ser en el día postrero. Pero ¿qué es lo que Jesús le dijo? No le dijo que iba a resucitar en el día postrero. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y es más, cuando le habían mandado mensajeros, Jesús le había dicho de anticipado que esa enfermedad no era para muerte. Así que aunque ellos le vieron morir, tenían que esperar, o si recibían la palabra del Señor en su corazón, tenían que creer que iba a resucitar. Tenían que creer que iba a resucitar. Así como podemos ver a Abraham, el padre de la fe. ¿Qué le dijo Dios en la promesa? Que en Isaac le sería dada descendencia. Así que cuando Dios se lo llamó a que lo llevara al monte Orieba y allí lo sacrificara, él levantó su mano para matarle. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo tenía que levantar para dar cumplimiento a la promesa de darle descendencia por medio de Isaac. Así que aunque él le matara, sabía que Dios le iba a resucitar para dar cumplimiento a su promesa. Entonces, podemos tener un ideal de lo que es Dios. Podemos tener un ideal de lo que es la vida de creencia, pero cuando la palabra de Dios nos es dada, nosotros tenemos que abrir el corazón y recibir esa palabra para que esa palabra produzca el cambio en nosotros. Amén. Y el que enseña tiene que entender que tiene que sembrar la buena semilla en el buen terreno del corazón. Así que todo cuanto haga y todo cuanto la forma y todo lo que haga por hacer que la palabra de Dios llegue
y sea sembrada en el buen terreno, está en su trabajo, en su labor. Porque nadie siembra para no cosechar, ¿no? Nadie siembra al costado del camino para que se lo lleven las aves del cielo. Ni nadie siembra entre pedregales, ni nadie siembra entre espinos. Cuando uno siembra, siembra en el buen terreno para que dé fruto. Sin embargo, para sembrar en el buen terreno tenemos que sacar las piedras, sacar los espinos, tenemos que marcar bien los surcos. Hay un trabajo, hay una preparación. Y entonces después sembramos. Entonces, tenemos que entender que nosotros enseñamos, por eso me cautiva este libro, ¿por qué? Porque el título, cuando nosotros comprendemos, el título ya resume la enseñanza. ¿Enseñando para qué? Para cambiar vidas. Buenas noches. ¿Enseñando para qué? Para cambiar vidas. O sea, nuestra enseñanza trae como el resultado una vida transformada para la gloria y la alabanza del Señor. Seguimos adelante entonces con esta ley. Lo más fácil del mundo es tomar solo el camino de la cabeza. Como hoy día vemos muchas veces en la enseñanza. Yo di la materia, yo cumplí con el currículum, yo comuniqué todo lo que tenían que comunicar. Ahora, si entendieron o no entendieron, ya no es asunto mío. Ese es el camino más fácil. Yo cumplo con mi misión de vengo acá, comparto, doy. Si entendieron, entendieron. Yo cumplí con lo mío. ¿Pero qué cree? ¿Que eso va a traer resultado bueno, un fruto bueno? No puede traer un buen resultado. Amén, porque es solamente un legalismo de cumplir con un currículum, con una materia, pero no tener la diligencia. Por eso digo, nadie siembra en el costado del camino ni entre pedregales. Pero para sembrar en buena tierra la tenemos que preparar la tierra. Amén. Entonces hay todo un trabajo que uno tiene que hacer para que esa semilla, que es la buena palabra, sea sembrada en el buen terreno. El camino más fácil es tomar el camino de la cabeza, pero tomar el camino del corazón es mucho más difícil, pero es mejor remunerado, tiene mayor recompensa. ¿Por qué? Porque de ahí es donde justamente vamos a ver el fruto de vidas transformadas para la gloria de Dios. Y aquí está aquello de lo cual hablábamos recién. Todo aprendizaje comienza a nivel de sentimiento. Las personas aceptan lo que están dispuestos a aceptar y rechazan lo que están dispuestos a rechazar. Por ahí, como le decía, el predicador no me gusta. O tuve un entredicho con la persona, o le vi en una actitud que a mí no me gustó, no me agradó, y es como que le hicimos la cruz. Ya está. No importa cómo venga, si se puso corbata, se la sacó, se acomodó el saco, se peinó, si usó lindas palabras, si trajo... Yo ya tengo un concepto de esa persona y eso me predispone a que le reciba o que le rechace. Pero después está también lo otro, que por ahí comienzo voy y tomo un té con el predicador o con la predicadora, o con el maestro o con la maestra. O me siento a tener una conversación y comienzo a entablar un diálogo y empiezo a trabajar en una relación de conocerle. Y ahí, por ahí me doy cuenta de que ese día tuvo la actitud que tuvo, pero porque tenía un sinfín de problemas. Y me despierta en mí una compasión y empiezo a mirarle de una manera distinta. ¿No es cierto? Entonces, a veces vemos que hay personas que ya están predispuestas, que dicen cualquiera pero menos fulano, cualquiera pero menos sultana. Pero y eso es así. Y nosotros tenemos que lidiar con eso. Entonces, ¿cómo nosotros ganamos terreno? A medida que vamos nosotros acercándonos a las personas y vamos creando los puentes. ¿Se acuerdan lo que primero que hablamos al respecto de la ley de la enseñanza? Que era
crear puentes, vamos creando un puente, un diálogo, una amistad, un compartir, invertimos tiempo, entonces permitimos, abrimos el corazón, o hablar también, muchas veces es propio. Los otros días yo le compartí a la congregación porque de cómo Dios, compartiendo con otros hermanos que tienen ministerio como yo de predicar, les veía cómo ellos de repente compartían mucho desde el testimonio, de la experiencia, lo que habían estado viviendo. Y la verdad que a mí no me sucede, o sea, no es algo en mí, de mi manera de como ministro, como comparto la palabra, hablar mucho de las experiencias y de lo vivido en el momento, sino que me centro más en compartir textos bíblicos. Y a veces mi esposa me dice, bajar un poquito, porque los hermanos ni te siguen, porque ya cuando diste el quinto, el sexto o el séptimo pasaje bíblico ya se perdieron en la Biblia. Entonces bajar las revoluciones, ¿no? Y compartiendo con otros hermanos, miraba, ¿no? Entonces yo le preguntaba a este hermano en particular, que yo le veía, y le preguntaba si era parte de su formación, si a él lo habían formado de esa manera, y él me dijo que sí, que su mentor le hacía gran hincapié en la importancia de que ellos compartieran la vida, el diario vivir. ¿Para qué? Para que la congregación, o frente a quienes ellos tuvieran la oportunidad de exponer, de compartir la palabra, conocieran cómo era su vida, ¿no? Entonces yo me sacaba el sombrero diciendo, qué bueno esto. Y desde ese momento es como que he querido, pero bueno, es una obra de Dios y Dios tiene que darme gracia para que yo pueda abrir mi corazón y compartir el día a día. Y a veces uno no lo hace porque también a veces comparte cosas que son graciosas y por ahí empieza a ver que la gente se empieza a reír y no sabe si uno se están riendo de uno, de la situación o de lo que compartió. Y uno quiere ser más serio también y compartir la palabra de Dios y dejar bien fundamentado con la Escritura y que los hermanos puedan tener seguridad y que su fe quede fundamentada en las Escrituras, ¿no es cierto? Pero somos una iglesia y es una vida lo que compartimos. Y no necesariamente tenemos que compartir todo en una sola reunión, sino que a medida que vamos compartiendo se nos da esa oportunidad. Pero eso es justamente lo que muchas veces permite que se le conozca a la persona que está enseñando, y especialmente cuando son grupos pequeños o no tiene la formalidad de un culto, que ya tiene una liturgia, que hay un horario para abrir, que sabemos que tenemos las peticiones, tenemos los agradecimientos, tenemos los testimonios, los especiales, el mensaje, recoger la ofrenda, el orar por los enfermos, parte de lo que es, digamos, la liturgia de nuestros cultos, que ya hay un orden, ¿no? Pero cuando son grupos pequeños o como hoy estamos compartiendo un taller, ahí es una oportunidad maravillosa justamente para poder abrir el corazón y compartir y hablar no solamente de lo que tenemos que comunicar, sino también hablar de uno para que se dé esa confianza. Y si alguien por ahí tenía el prejuicio, no me gustaba, yo soy porteño y le digo siempre digo, no se me quita, aunque estoy hace más de 30 años ya acá en Uruguay, pero pareciera que nunca pierdo eso de ser porteño, ¿no? Y a veces eso es como que repele un poquito. Pero a medida que nosotros vamos abriendo nuestro corazón, las personas también tienen la oportunidad de conocernos y al darnos a conocer pueden ir cambiando el concepto de uno y pueden abrir el corazón para recibir con mayor gracia la palabra del Señor. Entonces, los sentimientos también son importantes. Si alguien tiene un sentimiento encontrado con una persona, ya va a estar la predisposición a rechazar lo que le viene a enseñar. Y también nosotros quienes cuando nos ponemos en la posición de que voy a aprender, si queremos sacar el mayor provecho, yo en alguna oportunidad hasta me he orado, me impongo las manos, Señor, permite que pueda recibir, sé que tú te glorificas, que todos somos siervos inútiles, que todos somos instrumentos en tu mano, entonces todo prejuicio, todo preconcepto, toda idea
cipada de fulano o de fulana. Quítalo, Señor, para que pueda recibir tu gracia. Y predispongo mi corazón, porque sé que Dios se glorifica y le he visto glorificarse al Señor. Amén. Entonces tenemos que tener esa apertura para poder recibir la gracia del Señor. Amén. Vamos a continuar entonces con la ley del estímulo. Hoy tenemos compromiso por terminar con los otros tres. Sí, sé que tenemos las preguntas que vamos a hacer, pero las vamos a dejar como para que repasemos algunas. En sus propias palabras. Está bien, las tengo acá, no se preocupen. Si vuelve para atrás, la leemos de ahí. Ahí está. En sus propias palabras, ¿cómo describiría usted la enseñanza de corazón a corazón? ¿Cómo podríamos describir? A ver. Alguien que quiera describir eso que estuvimos compartiendo. ¿A cuáles estudiantes de su clase aprecia más y por qué? ¿Cuáles estudiantes piensa que usted tiene mayor necesidad de sentir su aprecio? ¿Cómo afecta su enseñanza a las emociones y actitudes que usted ve en sus alumnos? ¿Alguna vez les desalientan, le levantan, le enfadan? Bueno, estos son, como decíamos, ¿no? Por ahí no estamos en un grupo, pero bueno, es una idea de preguntas que nosotros nos debemos formular y debemos pensar para poder ver de qué manera poder ser más eficaces y eficientes en el momento de compartir. La ley de la motivación. Es esta la enseñanza que tiende a ser más eficaz cuando el estudiante está apropiadamente motivado. Y en ello hablaba el hermano, ¿no? En el libro, cuando ustedes lean, le hablaba de una caja cerrada en la cual él encontraba, dijo, acá están todas las claves del estímulo. Pero en realidad él estaba hablando de sus propias vivencias. Sacaba un libro que hablaba sobre maternidad, que tenían todas las hojas resquebrajadas de tanto leer y releer. ¿Por qué? Porque con su primer hijo, su esposa se había comprado esa revista y la leía y la releía, porque para ella era importante, iba a ser mamá. Después hablaba de un uniforme de su hijo que tenía que ver con tipo Boy Scout y con las medallas que lo premiaban. De un libro que él encontró muy bueno para poder hacer sus propios estados de cuenta, declaraciones de estado de cuenta y tener un beneficio, ¿no? de un dinero que se ahorraba al año, que para él era importante. Entonces, cosas que a él lo estimulaban. Entonces, ¿qué es lo que él habla en cuanto al estímulo? Que están las cosas que nos estimulan desde afuera. Por ejemplo, una competencia, con una premiación, con un reconocimiento, ese es un estímulo desde afuera. Voy a ser mamá, como es un estímulo, amén, que viene por una situación que se va a dar y que uno tanto la ansía, o tanto, entonces nos estimula para indagar, un ahorro económico, está la recompensa de lo económico, todo eso tiene que ver con el estímulo de afuera. Si bien es importante todo lo que nos estimula desde afuera y todo lo que nosotros podemos hacer para estimular a otros, el reconocimiento, la recompensa. Por ejemplo, nosotros hicimos un taller, pero también hicimos un diploma. Amén. No somos un instituto reconocido, pero a los hermanos van a tener un diploma para poder decir, bueno, yo estuve en la mayoría de las clases y tengo un diploma que hice el taller con el pastor y con su esposa. Y bueno, es un reconocimiento. Amén. No es un documento legal. Amén. Pero es un reconocimiento. En modo de que del esfuerzo, que premia y recompensa al esfuerzo. Eso no lo dijimos desde el principio, lo habíamos hablado con el pastor, pero es un estímulo. Amén. El
existe la ley del estímulo, existen dos niveles de motivación. El primero es la motivación extrínseca, o sea, la motivación externa, y el segundo es la motivación intrínseca, es la que viene de adentro, y esa es la más importante y la que verdaderamente cambia. Por ejemplo, una persona que va para cumplir con un curso y hace todo para cumplir, pero no deja que especialmente cuando hablamos de compartir la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces hay personas que uno las ve y se graduaron de un curso y hicieron todo el curso y tienen por ahí un conocimiento intelectual, pero no recuerdan un texto bíblico o no han tomado algo para aplicarlo a la vida cotidiana, a lo diario o al ministerio que están desarrollando, y entonces no hay un verdadero cambio, sino que el verdadero cambio se da cuando nosotros, por eso hablábamos de la actividad compartida mi esposa, cuando yo llego a realizar aquello que aprendí, ahí entonces voy a tener un cambio. Amén. Cuando aquello que aprendí lo llevo a la práctica, eso va a llevarme a que tenga un cambio. Lo que yo escucho voy a retener en parte. Lo que yo escucho y escribo lo voy a retener un poco más. Pero lo que yo escucho, escribo y enseño, eso sin duda que va a ser mucho más provechoso para mi crecimiento y mi desarrollo. Y recordemos que la persona que enseña tiene que ser una persona en constante crecimiento. Mientras crezco, estoy viviendo. Y mientras vivo, tengo que ir creciendo. Amén. Si vivo, tengo que ir creciendo. Y mientras crezco, estoy viviendo. Porque si dejo de crecer, no es normal ya, ¿no es cierto? Así que le pedimos a las personas que hagan cosas para Dios. Esta es una frase que dentro de lo que era la frase del libro la quise resaltar y creo que es muy importante. Porque Dios nunca le pidió a nadie que haga nada. Amén. Dice, le pedimos a las personas que hagan cosas para Dios. Sin embargo, Dios nunca le pide hacer algo para Él, hasta no informarle por completo lo que Él ha hecho por esa persona. O sea, muchas veces pedimos a las personas, y hay personas que tienen ese concepto, no, yo no voy a la iglesia porque todavía fumo, o todavía juego, o todavía me gusta ir a los bailes. Entonces, como sé que si voy a la iglesia tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de ir a los bailes, tengo que dejar de... Esto entonces prefiero no ir por ahora, hasta que cambie. Sin embargo, el Señor no le pide nada a nadie, sin antes haberle comunicado lo que Él hizo por él, y eso que Él hizo, que es el plan de salvación y el plan de redención, lo que conlleva una vida nueva. Hasta que no le revela su plan y su propósito a una persona, no le va a pedir nada. Amén. Primeramente la persona tiene que escuchar, que recibir la gracia del Señor y después, como hizo Zaqueo, ¿recuerdan? Como hizo Zaqueo, que dijo, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Sin embargo, el joven rico, cuando todavía no había recibido la gracia, Jesús le dijo, te falta algo. ¿Por qué? Porque él quería hacer para heredar la vida eterna. Y la vida eterna no se puede heredar por obras de justicia que nosotros hacemos. Entonces el joven rico quería hacer para heredar la vida eterna. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? ¿Conoce los mandamientos? Sí, desde chico lo he cumplido todo. Bueno, todavía te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y como eran muchas sus riquezas, se fue entristecido. Pero a Zaqueo no le dijo nada, le dijo, desciende que hoy voy a posar en tu casa. Y estaba ahí comiendo y de repente Zaqueo fue, sacó la bolsa y dijo, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y si a alguno le he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Y el Señor se gozó y dijo, como este también era un hijo de Abraham, la salvación vino a esta casa. O sea, cuando él recibe la salvación, ahí se produjo voluntariamente en Zaqueo el deseo
por repartir y resarcir a aquellos que habían defraudado. Pero recibió el gozo de ser salvo, de que Cristo entrara a su casa y que tuviera comunión con él. Y al tener comunión con Cristo, su vida cambió. Amén. Pero la del joven rico, no, quería él hacer. Se fundamentaba en su propia justicia, se fundamentaba en sus obras. Y por sus obras ninguno puede ser justificado delante de Dios. Entonces, como el Señor, como no reconocía quién era el que le hablaba y la gracia del que le estaba ministrando, y no se ponía, no se sometía al Señor, el Señor le dijo, bueno, ¿querés seguir haciendo? Anda, vende lo que tienes. Y dalo a los pobres, y como era mucho, se fue entristecido. Entonces, nunca el Señor le va a pedir algo a alguien sin primero revelársele a esa persona y darle a conocer la obra y el plan que Dios tiene para con él. Y después voluntariamente, así pasó con todos nosotros, ¿no? Cuando le conocimos y recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, ahí nos rendimos, nos entregamos y nos pusimos en sus manos, y hoy somos nosotros los que le estamos pidiendo al Señor, Señor, toma mi vida, úsame, que sea tu instrumento en tus manos. Amén. Pero después de que recibimos la gracia y el amor del Señor. Entonces, no podemos pedirle a nadie que haga nada sin antes comunicarle qué es lo que Cristo hizo por su vida, cuál es el plan de Dios, y después voluntariamente solo las personas. Por eso es, a medida que la persona va siendo enseñada por la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que trabaja en el corazón y la que produce los cambios. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo de lo cual queramos compartir? Nos queda solo un tema. Termino entonces. La ley de la preparación. Bueno, el proceso de enseñanza y aprendizaje será más eficaz si tanto los estudiantes como el maestro están adecuadamente preparados. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solo tener el material yo en mi mano, sino compartirlo, que los hermanos puedan acceder a ese material. Si yo le hago un bosquejo, una guía, especialmente cuando se trata de un taller, de un grupo de enseñanza, de formación, si yo le comparto un bosquejo o escribimos juntos un bosquejo, ya tenemos una guía en base a qué es lo que vamos a estar estudiando. Amén. Entonces, ya cuando los hermanos vienen, no necesitan, por ejemplo, ustedes están estudiando con el hermano Javier la carta a los romanos. No se van a poner a leer la carta a los hebreos, ¿no es cierto? Si vienen, si saben que el hermano está estudiando con ustedes la carta a los romanos, ¿qué tienen que hacer ese día? Leer la carta a los romanos. Si saben que llegó a la parte del capítulo 5, la justificación por la fe. Entonces, ¿qué van a leer? La vida del Espíritu, capítulo 6, 7. Y ya saben que van a entrar a otro tema. Amén. Pero pueden ir preparados. ¿Y cuál es la preparación del hermano? Venir habiendo masticado el capítulo o los capítulos que sabe que tiene que compartir. Entonces, la ley de la preparación, tanto del que enseña y como el que aprende, porque yo no puedo decir, el que enseña no puede decir vine a aprender, vine a enseñar, pero también aprendo con los hermanos. A medida que comparto, que puedo desarrollar el don que Dios me dio o la oportunidad que se me brindó en la iglesia de poder llevar un grupo, también aprendo. Amén. Entonces, la ley de la preparación, el maestro está adecuadamente preparado como lo están los estudiantes. Desarrolle personas que sepan tomar notas. Usted puede ayudar a las personas a que sean mejores en la toma de notas al proveerles un bosquejo básico del contenido de cada lección. ¿Qué significa un bosquejo básico? Algo como esto.
Hoy nosotros empezamos con la ley del corazón y ustedes tienen el libro, Enseñando para Cambiar Vida. Pero ni el autor del libro, ni en el bosquejo que nosotros teníamos estaba en la cita de San Juan capítulo 11. ¿Por qué? Porque eso es algo que, mientras yo me preparaba para compartir esta clase, dije, ¿por qué no compartirle para que podamos entender cuando se conecta un corazón con otro y se recibe la palabra en el corazón, con el ejemplo de Marta, de María y del Señor Jesús en el hecho de Lázaro? Amén. ¿Por qué no compartimos eso? Sin embargo, si ustedes miran, María no quedó ahí en el capítulo 11 estática. O sea, ahí ella no conectó su corazón con el Señor, que le expresaba literalmente la voluntad de Dios. Porque le estaba diciendo, tu hermano resucitará. Ella, porque como lo había recibido en forma intelectual, dijo, sí, en el día postrero sé que resucitará. Pero después se lee en el capítulo 12, estando sentados a la mesa, y Lázaro, el que había resucitado, vino María y derramó un frasco de 1 libra de perfume de alabastro. Y uno de los discípulos dijo, ¿por qué permitiste que se hiciera este derroche? Se podía haber vendido por 300 denarios y dado a los pobres. 300 denarios eran 300 días de trabajo de un operario. El perfume de nardo no es originario de Israel, de aquella zona, sino que es de la India. Tenía que importarlo. Y a su vez las oportunidades laborales no eran para la mujer, era para el hombre. Sin embargo, ella quebró ese frasco. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo más valor para su vida que el perfume de nardo. Todo lo que tiene más valor en nuestra vida que Cristo nos va a impedir que nos conectemos con Cristo. Pero si Cristo tiene más valor, todo lo nuestro lo vamos a conectar con Cristo. Nuestra vida, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo vamos a conectar con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene más valor. El que no esté dispuesto a dejar padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, tenemos que conectar todo con Cristo. Pero si tiene más valor lo otro, ¿cómo lo conectamos? Ahora, cuando le dijeron esto, dijo, no le perturben. ¿Por qué? Porque para el día de mi sepultura hizo esto. ¿Quién le reveló a ella que debía hacer eso para el día de su sepultura? Y en otro texto dice, y en donde se predique este evangelio, se mencionará este hecho. ¿Quién le reveló? Entonces, en el capítulo 11 no conectaban el corazón de María con la voluntad del Señor. Pero en el capítulo 12 conectó tranquilamente. O sea que fue creciendo, progresó en conocimiento la hermana. Amén. Que nos presidió en la fe. Gloria sea el nombre del Señor. El valor de las tareas. Las tareas son una preparación mental. Por eso es que en cada uno de estos bosquejos nosotros hemos dejado las preguntas y me comprometo en estos días pasarle el resto, aunque ustedes lo tienen en este en este PowerPoint, ustedes tienen después de cada ley, y eso lo pueden compartir con todos los que asistieron, espero que les llegue a ustedes, si no se lo pueden pedir al pastor o al hermano Javier, quienes lo tienen y que lo puedan leer, volver a leer, al igual que el libro, vuelvo a decirle, amén. Pero son todas tareas ¿para qué? Para la preparación mental. Es como el ejercicio, ¿vio? Cuando salen a la cancha los jugadores, usted no ve que se levantan del banco del banco de reserva y salen a correr la pelota. ¿Qué hacen? Lo ve correr por el costado de la cancha. ¿Qué están haciendo? Calentamiento. Si yo vengo a una clase y vengo pensando en cómo me fue en el día, no tuve un tiempo de oración, de lectura de la palabra, no ojeé ni siquiera me puse a recordar qué es lo que enseñaron en la clase pasada. Entonces, el músculo, que el cerebro es un músculo, no calentó, y cuando se da la clase, a mí me va a llevar 10, 15 minutos entrar en ambiente y poder recibir la enseñanza. Por eso que la preparación es muy importante
a la hora tanto de enseñar como también de venir y aprender. Provee un contexto en fundamento sobre el cual edificar la curiosidad ha aumentado. Desarrolla hábitos para el estudio independiente. O sea, toda tarea, todo aquello que se nos da para que nosotros lo llenemos, para que yo medite, todo eso es muy importante, porque me permite volver a pensar en aquello que me fue comunicado y aún si tengo alguna duda, poder sacar una punta al lado y decir, esto lo voy a preguntar cuando lo vea a los hermanos y va a ser parte de la clase y todos nos vamos a enriquecer. Amén. Le estoy muy agradecido al Señor. Milagrosamente el Señor nos ayudó para que en 4 clases, amén, pudiéramos terminar y por gracia y obra de Dios hemos terminado con algunos minutos extra. Amén, hemos terminado con algunos minutos extra y esto es una gracia de Dios. Hermanos, le estoy agradecido al Señor por la oportunidad, le estoy agradecido al pastor por convocarnos y darnos la oportunidad, también confiar en que podíamos ser de provecho. Nos ha bendecido mucho poder estar, compartir y bueno, nuestro corazón está ligado con ustedes y nos han bendecido mucho con su presencia también el día domingo. Tengo que una vez más resaltarlo, fue muy grato poder tenerles en nuestra congregación. Queremos orar para finalizar. Pastor, ¿podrías orar para finalizar el taller? Gracias Gustavo y gracias a Liliana, y bueno, siempre le decimos, ¿no? Que puede contar con nosotros. Fue una bendición no solo para vos el domingo, sino también para nosotros. Los hermanos vinieron bendecidos y bueno, creo que Alejandro también se fue bendecido. También, contento, ¿no? Estaba muy contento el hermano. Digo, fue una experiencia linda. Y bueno, como decía el hermano, ensanchar el corazón, nosotros ensanchamos el corazón para ustedes y ustedes para nosotros también. Gracias al Señor. Estamos siempre a las órdenes, amén, hermano. Ustedes saben que está en su casa y también nosotros nos sentimos bien cuando vamos allí a aquel lugar, amén. Vamos a orar, hermano, y agradecerle este tiempo, ¿no?, que tuvimos. Y yo sé que 4 clases a veces se vuela, son 45 minutos. Usted lo suma por 4 y fueron reducidas las clases, ¿no? Pero quiero que el concepto quede bien claro de lo que es cambiar vida, ¿no? Que usted quizás está viendo en un chico, la sociedad lo está jugando como un malandra o una prostituta futuro, y usted en Dios tiene la posibilidad de revertir y enseñando, es decir, voy a ver un siervo de Dios, voy a ver Amén. Una sierva de Dios. Amén. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, porque vienen de hogares a veces que es muy lindo trabajar con hijos de cristianos, es lo más lindo que hay, pero cuando nos llega a la otra parte, dura, del servicio, ahí es cuando decís, no solamente vas a tener que poner lo que aprendiste y lo que el hermano te enseñó, sino también decir, Señor, ayúdame, socórreme, porque en esto es el auxilio divino del Espíritu Santo que nos acompaña a cambiar una vida. Yo no puedo cambiar una vida, no me puedo cambiar yo, voy a cambiar la vida de otro. Amén, así es. Es así, pero cuando ponemos que el Espíritu Santo nos ayude, ese que la sociedad lo juzga, mirá lo que va a hacer, ese chico no tiene más solución, usted puede decir, en Cristo hay solución, en Cristo el hogar se puede revertir, en Cristo, si tengo principio cristiano, era porque mi mamá era una alcohólica, mi padre era un alcohólico, y ¿sabe cómo se ganó mi mamá y mi papá? Con las niñas que iban a la escuela dominical. Amén. Ellas empezaron a ir a la escuela dominical y ganaron a mi mamá y el pastor un día la visitó, le predicó y hoy en día mis hermanas están adentro de la iglesia, yo estoy adentro de la iglesia, estamos gozosos con el Señor porque una hora de escuela bíblica
Gracias, Señor. Cambió todo nuestro hogar. Y así puede cambiar muchos hogares, hermano. Gracias, Señor, por este tiempo divino. Gracias, Señor, por estas enseñanzas preciosas, Dios. Gracias, Señor, por mi hermano Gustavo, Señor, por la amistad, por la sinceridad, oh Dios, que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, y por la comunión que hemos tenido en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Podemos decir que hemos tenido una comunión, oh Dios, Señor, en tu presencia gloriosa, Señor, de hermano a hermano, Dios, Señor, de siervo a siervo, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar todo lo que nuestro hermano ha enseñado, Señor, lo que Viviana ha enseñado, Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. Que este tiempo sea de bendición, oh Dios. Y cuando arranquemos, Señor, con la escuela bíblica, Señor, se puedan ver los frutos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En tu nombre, que sobre todo nombre, Señor, agradecemos este tiempo, Señor, y bendecimos, Señor, el pastorado de mi hermano, Señor. Amén, Señor. Bendecimos, Señor, su congregación, oh Dios. Gracias. Bendecimos su familia. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Gustavo. ¿Podemos Gracias. dar un aplauso al Señor? Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,